Martes 12 de marzo. Es bueno tener una empleada que sea inteligente hoy, para probar a Avellaneda. Le expliqué de un tirón todo lo referente a Contralor mientras yo hablaba. Ella fue haciendo anotaciones cuando concluí. Dijo: mire, señor, creo que entendí bastante, pero tengo dudas sobre algunos puntos. Méndez, que se ocupaba de eso antes que ella, necesitó nada menos que 4 años para disiparlas. Después la puse a trabajar en la mesa que está a mi derecha. De vez en cuando le echaba un vistazo. Tiene lindas piernas. Todavía no trabaja automáticamente, así que se fatiga. Además es inquieta, nerviosa. Creo que mi jerarquía, pobre e inexperta, la cohíbe un poco cuando dice: señor Santomé, siempre pestañea. ¿No es una preciosura? Bueno, sonríe pasablemente. Algo es algo. Miércoles 13 de marzo. Esta tarde, cuando llegué del centro, Jaime y Esteban estaban gritando en la cocina. Alcancé a oír que Esteban decía algo sobre los podridos de tus amigos. En cuanto sintieron mis pasos, se callaron y trataron de hablarse con naturalidad, pero Jaime tenía los labios apretados y a Esteban le brillaban los ojos. ¿Qué pasa?, pregunté. Jaime se encogió de hombros, y el otro dijo: nada. ¿Qué te importe? Qué ganas de encajarle una trompada en la boca. Eso es mi hijo, ese rostro duro, que nada ni nadie ablandará jamás. Nada que me importe. Fui hasta la heladera y saqué la botella de leche, la manteca. Me sentí indigno, abochornado. No era posible que él me dijera: nada que te importe, y yo me quedara tan tranquilo, sin hacerle nada, sin decirle nada. Me serví un vaso grande. No era posible que él me gritara con el mismo tono que yo debía emplear con él y que, sin embargo, no empleaba. Nada que me importe. Cada trago de leche me dolían las sienes. De pronto me di vuelta y lo tomé de un brazo. Más respeto con tu padre, ¿entendés? Más respeto. Era una idiotez decirlo ahora, cuando ya había pasado el momento. El brazo estaba tenso, duro, como si repentinamente se hubiera convertido en acero o en plomo. Me dolió la nuca cuando levanté la cabeza para mirarlo en los ojos. Era lo menos que podía hacer. No, él no estaba asustado. Simplemente sacudió el brazo hasta soltarse. Se le movieron las aletas de la nariz, y dijo: ¿cuándo crecerás? Y se fue dando un portazo. Yo no debía tener una cara muy tranquila cuando me di vuelta para enfrentar a Jaime. Seguía recostado en la pared. Sonrió con espontaneidad y solo comentó: qué mala sangre, viejo, qué mala sangre. Es increíble, pero en ese preciso instante sentí que se me helaban las rabias. Que también tu hermano, dije, sin convicción. Déjalo, contestó él, a esta altura ninguno de nosotros tiene remedio. Viernes 15 de marzo. Mario Vignal estuvo a verme en la oficina. Quiere que vaya a su casa la semana que viene. Dice que encontró antiguas fotos de todos nosotros. No las trajo el muy cretino. Desde luego, constituyen el precio de mi aceptación. Acepté. Claro, ¿a quién no le atrae el propio pasado? Sábado 16 de marzo. Esta mañana, el nuevo Santín intentó confesarse conmigo. No sé qué tendrá mi cara, que siempre invita a la confidencia. Me miran, me sonríen, algunos llegan hasta hacer la mueca que precede al sollozo. Después se dedican a abrir su corazón y, francamente, hay corazones que no me atraen. Es increíble la cómoda impudicia, el tono de misterio con que algunos tipos secretean acerca de sí mismos. Porque yo, ¿sabe, señor? Yo soy huérfano, dijo de entrada para atornillarme en la piedad. Tanto gusto. Y yo viudo, le contesté con un gesto ritual, destinado a destruir aquel empaque. Pero mi viudez le conmueve, mucho menos que su propia orfandad. Tengo una hermanita, ¿sabe? Mientras hablaba, de pie junto a mi escritorio, hacía repiquetear los dedos, frágiles y delgados, sobre la tapa de mi libro diario. ¿No podés dejar quieta esa mano?, le grité, pero él sonrió dulcemente antes de obedecer. En la muñeca lleva una cadena de oro, con una medallita. Mi hermanita tiene 17 años, ¿sabe? Él, ¿sabe? Es una especie de tic, no me digas. ¿Y está buena? Era mi desesperada defensa antes de que se rompieran los diques de su último remedio de escrúpulos y yo me viera definitivamente inundado por su vida íntima. Usted no me toma en serio, dijo apretando los labios, y se fue muy ofendido a su mesa. No trabaja demasiado rápido. Tardó 2 horas en hacerme el resumen de febrero. Domingo 17 de marzo. Si alguna vez me suicido, será en domingo. Es el día más desalentador, el más insulso. Quisiera quedarme en la cama hasta tarde, por lo menos hasta las 9 o las 10. Pero a las 6:30 me despierto solo y ya no puedo pegar los ojos. A veces pienso qué haré cuando toda mi vida sea domingo. Quién sabe, a lo mejor me acostumbro a despertarme a las 10. Fui a almorzar al centro, porque los muchachos se fueron por el fin de semana. Cada uno por su lado comí solo. Ni siquiera me sentí con fuerzas para entablar con el mozo el facilongo y ritual intercambio de opiniones sobre el calor y los turistas. 2 mesas más allá, había otro solitario. Tenía el ceño fruncido, partía los pancitos a puñetazos. 2 o 3 veces lo miré, y en una oportunidad me crucé con sus ojos. Me pareció que ahí había odio. ¿Qué habría, para él, en mis ojos? Debe ser una regla general que los solitarios no simpaticemos. ¿O será que, sencillamente, somos antipáticos? Volví a casa, dormí la siesta y me levanté pesado, de mal humor. Tomé unos mates y me fastidió que estuviera amargo. Entonces me vestí y me fui otra vez al centro. Esta vez me metí en un café. Conseguí una mesa junto a la ventana. En un lapso de 1 hora y cuarto,
Pasaron exactamente 35 mujeres de interés para entretenerme. Hice una estadística sobre qué me gustaba más en cada una de ellas. Lo apunté en la servilleta de papel. Este es el resultado. De 2, me gustó la cara. De 4, el pelo. De 6, el busto. De 8, las piernas. De 15, el trasero. Amplia victoria de los traseros. Lunes 18 de marzo. Anoche Esteban volvió a las 12, Jaime a las 12:30, Blanca a la 1. Los sentía todos. Recogí minuciosamente cada ruido, cada paso, cada palabrota murmurada. Creo que Jaime vino un poco borracho. Por lo menos, se tropezaba con los muebles y tuvo abierta como media hora la canilla del lavabo. Sin embargo, las puteadas eran de Esteban, que nunca toma. Cuando llegó Blanca, Esteban le dijo algo desde su cuarto, y ella contestó que se metiera en sus cosas. Después, el silencio. 3 horas de silencio. El insomnio es la peste de mis fines de semana. Cuando me jubile, ¿no dormiré nunca? Esta mañana solo hablé con Blanca. Le dije que no me gustaba que llegara a esas horas. Ella no es insolente, de modo que no merecía que yo la rezongara. Pero además está el deber de padre y madre. Tendría que ser ambos a la vez, y creo que no soy nada. Sentí que me extralimitaba cuando me oí preguntarle con tono admonitorio: ¿qué anduviste haciendo? ¿A dónde fuiste? Entonces ella, mientras embadurnaba la tostada con manteca, me contestó: ¿por qué te sentís obligado a hacerte el malo? Hay 2 cosas de las cuales estamos seguros: que nos tenemos cariño y que yo no estoy haciendo nada incorrecto. Estaba derrotado. Sin embargo, agregué: nada más que para salvar las apariencias, todo depende de qué entendés por incorrecto. Martes 19 de marzo. Trabajé toda la tarde con Avellaneda. Búsqueda de diferencias. Lo más aburrido que existe. 7 centésimos, pero en realidad se componía de 2 diferencias contrarias, una de 18 centésimos y otra de 25. La pobre todavía no agarró bien la onda en un trabajo de estricto automatismo, como este. Ella se cansa igual que en cualquier otro que la fuerce a pensar y a buscar soluciones propias. Yo estoy tan hecho a este tipo de búsquedas, que a veces las prefiero a otra clase de trabajo. Hoy, por ejemplo, mientras ella me cantaba los números y yo tildaba la cinta de sumar, me ejercité en irle contando los lunares que tiene en su antebrazo izquierdo. Se dividen en 2 categorías: 5 lunares chicos y 3 lunares grandes, de los cuales uno abultadito. Cuando terminó de cantarme Noviembre, le dije, solo para ver cómo reaccionaba: hágase quemar ese lunar. Generalmente no pasa nada, pero en un caso cada 100, puede ser peligroso. Se puso colorada y no sabía dónde poner el brazo. Me dijo: gracias, señor, pero siguió dictándome terriblemente incómoda. Cuando llegamos a enero, empecé a dictar yo, y ella ponía los tildes en un determinado instante. Tuve conciencia de que algo raro estaba pasando y levanté la vista en mitad de una cifra. Ella estaba mirándome la mano. ¿En busca de lunares? Quizá sonreí y otra vez se murió de vergüenza. Pobre Avellaneda no sabe que soy la corrección en persona y que jamás de las jamases me tiraría un lance con una de mis empleadas. Jueves 21 de marzo. Cena en lo de Vignale. Tiene una casa asfixiante, oscura, recargada. En el living hay 2 sillones, de un indefinido estilo internacional, que, en realidad, parecen 2 enanos peludos. Me dejé caer en uno de ellos. Desde el asiento subía un calor que me llegaba hasta el pecho. Vino a recibirme una perrita desteñida, con cara de solterona. Me miró sin olfatearme, luego se despatarró y cometió el clásico delito de lesa alfombra. La mancha quedó ahí, sobre una cabeza de pavo real, que era la vedette en aquel diseño más bien espantoso. Pero había tantas manchas en la alfombra que al final uno podía llegar a creer que formaban parte de la decoración. La familia de Vignale es numerosa, estentórea, cargante. Incluye a su mujer, su suegra, su suegro, su cuñado, su concuñado y, horror de los horrores, sus 5 niños. Estos podrían ser definidos aproximadamente como monstruitos. En lo físico son normales, demasiado normales, rubicundos y sanos. Su monstruosidad está en lo molestos que son. El mayor tiene 13 años, Vignale se casó ya maduro, y el menor 6. Se mueven constantemente hacen ruido, constantemente discuten a los gritos. Uno tiene la sensación de que se le están trepando por la espalda, por los hombros, que siempre están a punto de meterle a uno los dedos en las orejas o tirarle del pelo. Nunca llegan a tanto, pero el defecto es el mismo, y se tiene conciencia de que en casa de Vignale uno está a merced de esa jauría. Los adultos de la familia se han refugiado en una envidiable actitud de prescindencia, que no excluye trompadas perdidas que de pronto cruzan el aire y se instalan en la nariz, o en la sien, o en el ojo de uno de aquellos angelitos. El método de la madre, por ejemplo, podría definirse así: tolerar toda postura e insolencia del niño que moleste a los otros, incluidas las visitas, pero castigar todo gesto o palabra del niño que la molesta a ella personalmente. El punto culminante de la cena tuvo lugar a los postres. Uno de los chicos quiso dejar testimonio de que el arroz con leche no le agradaba. Dicho testimonio consistió en volcar íntegramente su porción sobre los pantalones del menor de sus hermanitos. El gesto fue festejado con generoso ruido. El llanto del damnificado superó todas mis previsiones y no cabe en ninguna descripción. Después de la cena,
los niños desaparecieron. No sé si dispuestos a irse a la cama o a preparar un cóctel de veneno para mañana temprano. ¿Qué chicos?, comentó la suegra de Vignale, lo que pasa es que tienen vida. La infancia es eso, vida pura, fue el adecuado colofón del yerno, respondiendo a una inexistente averiguación de mi parte. La concuñada me señaló: nosotros no tenemos hijos y ya llevamos 7 años de casados, dijo el marido con una risotada aparentemente maliciosa. Yo por mí quisiera, aclaró la mujer, pero este se complace de evitarlos. Fue Vignale quien nos rescató a todos de semejante divagación ginecológica y anticonceptiva, para referirse a lo que constituía el máximo atractivo de la noche. La exhibición de las célebres fotos de museo las guardaba en un sobre verde, fabricado caseramente con papel de embalar, sobre el cual había escrito con letras de imprenta fotografías de Martín Santomé. Evidentemente, el sobre era viejo, pero la leyenda bastante reciente. En la primera foto aparecían 4 personas frente a la casa de la calle Bransen. No fue necesario que Vignale me dijera nada. A la vista de la fotografía mi memoria pareció sacudirse y acusó recibo de aquella imagen amarillenta que había sido sepia. Quienes estaban en la puerta eran mi madre, una vecina que después se fue a España, mi padre y yo mismo. Mi aspecto era increíblemente desgarbado y ridículo. ¿Esta foto, la tomaste vos?, le pregunté a Vignale. ¿Estás loco? Yo nunca he juntado valor para empuñar una máquina fotográfica o un revólver. Esta foto la sacó Falero. ¿Te acordás de Falero? Vagamente. Por ejemplo, que el padre tenía una librería y que él le robaba revistas pornográficas, preocupándose luego de divulgar entre nosotros ese aspecto fundamental de la cultura francesa. Mira esta otra, dijo Vignale, ansioso. Ahí también estaba yo, junto al adoquín. El adoquín, de eso sí me acuerdo, era un imbécil que siempre se pegaba a nosotros, festejaba todos nuestros chistes, aun los más aburridos, y no nos dejaba ni a sol ni a sombra. No me acordaba de su nombre, pero estaba seguro de que era el adoquín. La misma expresión pajarona, la misma carne fofa, el mismo pelo engominado. Solté la risa, una de mis mejores risas de este año. ¿De qué te rís?, preguntó Vignale del adoquín. Fíjate qué pinta. Entonces Vignale bajó los ojos, hizo una recorrida vergonzante por los rostros de su mujer, de sus suegros, de su cuñado, de su concuñada, y luego dijo con voz ronca: creí que ya no te acordabas de ese mote. Nunca me gustó que me llamaran así. Me tomó totalmente de sorpresa. No supe qué hacer ni qué decir. Así que Mario Vignale y el adoquín eran una misma persona. Lo miré, lo volví a mirar, y confirmé que era estúpido, empalagoso y pajarón. Pero evidentemente se trataba de otra estupidez, de otro empalago, de otra pajaronería. No eran las del adoquín de aquel entonces. ¿Qué iban a ser ahora? Tienen no sé qué de irremediable. Creo que balbuceé, pero, che, si nadie te lo decía con mala intención. Acordate de que a Prado le decían el conejo. Ojalá me hubieran llamado a mí el conejo, dijo, en tono compungido, el adoquín Vignale. Y no miramos más fotografías. Viernes 22 de marzo. Corrí 20 metros para alcanzar el ómnibus y quedé reventado cuando me senté. Creí que me desmayaba en la tarea de quitarme el saco, de desabrocharme el cuello de la camisa y moverme un poco para respirar mejor. Rocé 2 o 3 veces el brazo de mi compañera de asiento. Era un brazo tibio, no demasiado flaco. En el roce sentí el tacto afelpado del vello, pero no lograba identificar si se trataba del mío o el de ella o el de ambos. Desdoblé el diario y me puse a leer. Ella, por su parte, leía un folleto turístico sobre Austria. De a poco fui respirando mejor, pero me quedaron palpitaciones por todo un cuarto de hora. Su brazo se movió 3 o 4 veces, pero no parecía querer separarse totalmente del mío. Se iba y regresaba. A veces el tacto se limitaba a una tenue sensación de proximidad en el extremo de mis vellos. Miré varias veces hacia la calle y de paso la ficha. Cara angulosa, labios finos, pelo largo, poca pintura, manos anchas, no demasiado expresivas. De pronto el folleto se le cayó y yo me agaché a recogerlo. Naturalmente, eché una ojeada a las piernas pasables, con una curita en el tobillo. No dijo gracias a la altura de sierra. Comenzó sus preparativos para bajarse. Guardó el folleto, se acomodó el pelo, cerró la cartera y pidió permiso. Yo también bajo, dije, obedeciendo a una inspiración. Ella empezó a caminar rápido por Pablo de María, pero en 4 zancadas la alcancé. Caminamos uno junto al otro, durante cuadra y media. Yo estaba aún formando mentalmente mi frase inicial de abordaje, cuando ella dio vuelta la cabeza hacia mí, y dijo: si me va a hablar, decídase. Domingo 24 de marzo. Pensándolo bien, qué caso extraño el del viernes. No nos dijimos los nombres ni los teléfonos ni nada personal. Sin embargo, juraría que en esta mujer el sexo no es un rubro primario. Más bien parecía exasperada por algo, como si su entrega a mí fuera su curiosa venganza contra no sé qué. Debo confesar que es la primera vez que conquisto una mujer tan solo con el codo y, también, la primera vez que, una vez en la amueblada, una mujer se desviste tan rápido y a plena luz. El agresivo desparpajo con que se tendió en la cama, que probaba, hacía tanto por poner en evidencia su completa desnudez que estuve por creer que era la primera vez que se encontraba en cueros frente a un hombre. Pero no era nueva. Y con su cara seria, su boca sin pintura, sus manos inexpresivas, se las arregló. Sin embargo,
para disfrutar en el momento que consideró oportuno. Me suplicó que le dijera palabrotas, no es mi especialidad, pero creo que la dejé satisfecha. Lunes 25 de marzo. Empleo público para Esteban es el resultado de su trabajo en el club. No sé si alegrarme con ese nombramiento de jefe. Él, que viene de afuera, pasa por encima de todos los que ahora serán sus subordinados. Me imagino que le harán la vida imposible y con razón. Miércoles 27 de marzo. Hoy me quedé hasta las 11 de la noche en la oficina. Una gauchada del gerente me llamó a las 6:15 para decirme que precisaba esa porquería para mañana a primera hora. Era un trabajo para 3 personas. Avellaneda, pobrecita, se ofreció para quedarse, pero tuve lástima. También se quedaron 3 en expedición. En realidad, era lo único verdaderamente necesario, pero, claro, el gerente no iba a hacer trabajar extra al macho de la Valverde sin adornarle el castigo con el trabajo extra de algún inocente. Esta vez el inocente fui yo. Paciencia, estoy deseando que la Valverde se aburra de ese cafizo. Me deprime horriblemente trabajar fuera de hora. Toda la oficina silenciosa, sin público, con los escritorios mugrientos, llenos de carpetas y biblioratos. El conjunto da una impresión de basura, de desperdicio, y en medio de ese silencio y de esa oscuridad, 3 tipos aquí y 3 allá, trabajando sin ganas, arrastrando el cansancio de las 8 horas previas. Robledo y Santini me dictaban las cifras, yo escribía a máquina. A las 8 de la noche me empezó a doler la espalda, cerca del hombro izquierdo. A las 9 el dolor me importaba poco, seguía escribiendo como un autómata las roncas cifras que ellos me dictaban. Cuando terminamos, nadie habló. Los de expedición ya se habían ido. Fuimos los 3 hasta la plaza, les pagué un café en el mostrador del Sorcabana y nos dijimos chao. Creo que me guardaron un poco de rencor porque los elegí a ellos. Jueves 28 de marzo. Hablé largamente con Esteban, le expuse mis dudas sobre la justicia de su nombramiento. No pretendía que renunciara, por Dios, sé que eso ya no se estila. Simplemente, me hubiera gustado oírle decir que se sentía incómodo. De ningún modo, no hay caso, viejo. Vos seguís viviendo en otra época. Así me dijo. Ahora nadie se ofende si viene un tipo cualquiera y lo pasa en el escalafón. ¿Y sabéis por qué nadie se ofende? Porque todos harían lo mismo si la ocasión se les pusiera a tiro. Estoy seguro de que a mí no me van a mirar con bronca sino con envidia. Le dije bueno, ¿qué importa lo que le dije? Viernes 29 de marzo. Qué viento asqueroso. Me costó un triunfo llegar por Ciudadela desde Colonia hasta la plaza. Una muchacha, el viento le levantó la pollera. A un cura le levantó la sotana. a Jesús. Qué panoramas tan distintos. A veces pienso que habría ocurrido si me hubiese metido al cura. Probablemente nada. Tengo una frase que pronuncio 4 o 5 veces por año. Hay 2 profesiones para las que estoy seguro de no tener la mínima vocación, militar y sacerdote, pero creo que lo digo por vicio. Sin el menor convencimiento. Llegué a casa despeinado, con la garganta ardiendo y los ojos llenos de tierra. Me lavé, me cambié y me instalé a tomar mate detrás de la ventana. Me sentí protegido y también profundamente egoísta. Veía pasar a hombres, mujeres, viejos, niños, todos luchando contra el viento, y ahora también con la lluvia. Sin embargo, no me vinieron ganas de abrir la puerta y llamarlos para que se refugiaran en mi casa y me acompañaran con un mate caliente. Y no es que no se me haya ocurrido hacerlo, la idea me pasó por la cabeza, pero me sentí profundamente ridículo y me puse a imaginar las caras de desconcierto que pondría la gente, aún en medio del viento y de la lluvia. ¿Qué sería de mí, en este día, si hace 20 o 30 años me hubiera decidido a meterme a cura? Sí, ya sé. El viento me levantaría la sotana y quedarían al descubierto mis pantalones de hombre vulgar y silvestre, pero, ¿y en lo demás? ¿Habría ganado o habría perdido? No tendría hijos, creo que habría sido un cura sincero, 100% casto, no tendría oficina, no tendría horario, no tendría jubilación, tendría Dios, eso sí, y tendría religión, pero, ¿es que acaso no los tengo? Francamente, no sé si creo en Dios. A veces imagino que, en el caso de que Dios exista, no habría de disgustarle esta duda. En realidad, los elementos que él, o él mismo nos ha dado, raciocinio, sensibilidad, intuición, no son en absoluto suficientes como para garantizarnos ni su existencia ni su no existencia. Gracias a una corazonada, puedo creer en Dios y acertar, o no creer en Dios y también acertar. Entonces, ¿acaso Dios tenga un rostro de croupier y yo solo sea un pobre diablo que juega al rojo cuando sale negro? Y viceversa. Sábado 30 de marzo. Robledo todavía está de trompa conmigo, a causa del trabajo extraordinario del último miércoles. Pobre tipo, según me contó Muñoz esta mañana. La novia de Robledo lo cela espantosamente. El miércoles tenía que encontrarse con ella a las 8 y, debido a que yo lo elegí para quedarse, no pudo ir. Le avisó por teléfono, pero no hubo caso. La otra, desconfiada, ya le comunicó que no quiere saber más nada de él. Dice Muñoz que él lo consuela diciéndole que siempre es mejor enterarse de esos inconvenientes antes del casamiento. Pero Robledo está con una luna tremenda. Hoy lo llamé y le expliqué que no sabía lo de la novia. Le pregunté por qué no me lo había dicho, y entonces me miró con unos ojos que echaban chispas y murmuró: usted bien que lo sabía, ya me tienen podrido con esas bromitas. Estornudó, de puro nervioso, y agregó enseguida, con un amplio gesto de decepción, que ellos, que son flor de guarangos, me hagan esos chistes. Lo comprendo, pero que usted,
todo un tipo serio, se preste a secundarlos. Francamente me desilusiona un poco, nunca se lo dije, pero tenía de usted un buen concepto. Quedaba un poco violento que yo saliera a defender su buen concepto sobre mi persona, de modo que le dije, sin ironía, mira, si te parece me crees y si no paciencia. Yo no sabía nada, así que punto final y anda a trabajar. Si no quieres que, yo también me desilusioné. Domingo 31 de marzo esta tarde, cuando salía del California, vi desde lejos a la del ómnibus. La mujer del codo venía con un tipo corpulento, de aspecto deportista y con 2 dedos de frente. Cuando el tipo reía, era como para ponerse a reflexionar sobre las imprevistas variantes de la imbecilidad humana. Ella también reía echando la cabeza hacia atrás y apretándose mimosamente contra él. Pasaron frente a mí y ella me vio en mitad de una carcajada, pero no la interrumpió. No podría asegurar que me reconoció por lo pronto, le dijo al centro forward. ¡Ay, querido! Y con un movimiento musculoso y coqueto arrimó su cabeza a la corbata con jirafas. Después dieron vuelta por ejido. Gran interrogante, ¿qué tiene que ver esta tipa con la que la otra tarde se desnudó en tiempo récord? Lunes 1 de abril. Hoy me mandaron, para que yo lo atendiera, al judío que viene a pedir trabajo cada 2 o 3 meses. Aparece por aquí el gerente, no sabe cómo sacárselo de encima. Es un tipo alto, pecoso, de unos 50 años. Habla horriblemente el español y quizá lo escriba peor. Su cantinela informa siempre que su especialización es correspondencia en 3 o 4 idiomas, taquigrafía en alemán, contabilidad de costos. Extrae del bolsillo una carta en estado de absoluto deterioro, en la cual el jefe de personal de no sé qué Instituto de la Paz, Bolivia, certifica que el señor Franz Heinrich Wolf prestó servicios a entera satisfacción y se retiró por su propia voluntad. Sin embargo, la expresión del tipo está lo más alejada posible de toda voluntad, propia o ajena. Ya conocemos de memoria todos sus tics, todos sus argumentos, toda su resignación, porque él siempre insiste en que le hagan una prueba, pero cuando lo ponemos a escribir a máquina, la carta siempre le sale mal. A las pocas preguntas que se le formulan responde siempre con tranquilos silencios. No puedo imaginar de qué vive. Su aspecto es a la vez limpio y miserable. Parece estar inexorablemente convencido de su fracaso. No se otorga la mínima posibilidad de tener éxito, pero sí la obligación de ser empecinado, sin importarle mayormente frente a cuántas negativas deba estrellarse. Yo no sabría decir exactamente si el espectáculo es patético, repugnante o sublime, pero creo que nunca podré olvidar la cara serena, resentida, con que el hombre recibe siempre el resultado negativo de la prueba, y la semirreverencia con que se despide. Alguna vez lo he visto por la calle, caminando despacio, mirando simplemente el río de la gente que pasa y que quizá le inspire alguna reflexión. Creo que jamás logrará sonreír. Su mirada podría ser la de un loco o la de un sabio o la de un simulador o la de alguien que ha sufrido mucho, pero lo cierto es que, cada vez que lo veo, a mí me deja una sensación de incomodidad, como si yo fuera en parte culpable de su estado, de su miseria. Y lo peor de todo, como si él supiera que yo soy culpable. Ya sé que es una idiotez y yo no puedo conseguirle empleo en mi oficina. Además, él no sirve, y entonces, quizá yo sepa que hay otras formas de ayudar a un semejante, pero ¿cuáles? Consejos, por ejemplo. No quiero ni pensar la cara con que los recibiría hoy. Después que le dije por 10ª vez que no, sentí que me venía una bocanada de lástima y me decidí a tenderle la mano con un billete de 10 pesos. Él me dejó con la mano tendida, me miró fijamente, una mirada bastante complicada, aunque creo que en ella el ingrediente principal era, a su vez, la lástima, y me dijo con ese desagradable acento de eres que suenan como ges: usted no comprende, lo cual es rigurosamente cierto. No comprendo y basta, no quiero pensar más en todo esto. Martes 2 de abril. Me veo poco con mis hijos, especialmente con Jaime. Es curioso, porque es precisamente a Jaime a quien quisiera ver más a menudo de los 3. Es el único que tiene humor. No sé qué validez tiene la simpatía en las relaciones entre padres e hijos, pero lo cierto es que Jaime es, de los 3, el que me resulta más simpático, pero, en compensación, es también el menos transparente. Hoy lo vi, pero él no me vio. Una curiosa experiencia. Yo estaba en Convención y Colonia, despidiéndome de Muñoz, que me había acompañado hasta ahí. Jaime pasó por la vereda del frente. Iba con otros 2, que tenían algo desagradable en el porte o en el vestir. No me acuerdo bien, porque me fijé especialmente en Jaime. No sé qué les iría diciendo a los otros, pero estos se reían con grandes aspavientos. Él iba serio, pero su expresión era de satisfacción, o quizás no, más bien provenía del convencimiento de su superioridad, del claro dominio que en ese momento ejercía sobre sus acompañantes. A la noche le dije: hoy te vi por Colonia, ibas con otros 2. Me pareció que se ponía colorado. ¿Acaso me equivoqué? Un compañero de oficina y su primo, dijo. Parece que los divertías mucho. Agregué: eso se ríen de cualquier pavada. Entonces, creo que por primera vez en su vida, me hizo una pregunta personal, una pregunta que se refería a mis propias preocupaciones. ¿Y, para cuándo calculas que estará pronta tu jubilación? Jaime preguntando por mi jubilación. Le dije que Esteban le había hablado a un amigo para que la apurara, pero tampoco puede apurarla demasiado. Es inevitable que, antes que nada, yo cumpla mis 50. ¿Y cómo te sentís?
preguntó. Yo me reí y me limité a encogerme de hombros. No dije nada, por dos razones. La primera, que todavía no sé qué haré con mi ocio. La segunda, que estaba conmovido con ese repentino interés. Un buen día, hoy jueves 4 de abril otra vez tuvimos que quedarnos hasta tarde. Ahora la culpa fue nuestra, hubo que buscar una diferencia, todo un problema para elegir la gente. El pobre Robledo me miraba desafiante, pero no lo elegí. Prefiero que piense que me tiene dominado. Santini tenía un cumpleaños. Muñoz anda con una uña encarnada que lo tiene de muy mal humor. Sierra hace 2 días que no viene. Al final se quedaron Méndez y Avellaneda a las 8 menos cuarto. Se me acercó Méndez muy misterioso y me preguntó para cuánto teníamos. Le dije que por lo menos hasta las 9. Entonces, más misterioso aún y tomando las máximas precauciones para que no lo escuchara Avellaneda, me confesó que a las 9 tenía un programa y que primero quería ir a su casa para bañarse, afeitarse, cambiarse, etcétera. Todavía lo hice sufrir un poco. Le pregunté, ¿está buena? Es un poema, jefe. Ellos saben bien que la única arma para conquistarme es la franqueza y se pasan de francos. Le di permiso. Claro, pobre Avellaneda. En cuanto quedamos solos en el enorme local, se puso más nerviosa que de costumbre cuando me alcanzó una planilla y vi que le temblaba la mano. Le pregunté a quemarropa, ¿tengo un aspecto muy amenazante? No se ponga así. Avellaneda se rió y desde ese momento trabajó más tranquila. Es todo un problema hablarle. Siempre tengo que estar a medio camino entre la severidad y la confianza. 3 o 4 veces la miré de reojo. Se ve que es una buena chica, tiene rasgos definidos, de tipa leal. Cuando se aturulla un poco con el trabajo, inevitablemente se despeina y eso le queda bien. Solo a las 9:10 encontramos la diferencia. Le pregunté si quería que la acompañase. No, señor Santomé, de ningún modo. Pero mientras caminábamos hasta la plaza, hablamos del trabajo. Tampoco aceptó un café. Le pregunté dónde vivía y con quién. Padre y madre, ¿novio? Fuera de la oficina. Debo inspirarle menos respeto, porque contestó afirmativamente y en un tono normal. ¿Y cuándo tendremos colecta? Pregunté, como es de ritual en estos casos. Hace solo 1 año que hablamos. Yo creo que después de haberme confesado que tenía novio, se sintió más defendida e interpretó mis preguntas como un interés casi paternal. Reunió todo su coraje para averiguar si yo era casado, si tenía hijos, etcétera. Se puso muy seria ante la notificación de mi viudez y creo que estuvo luchando entre cambiar rápidamente de tema o acompañarme. El sentimiento con 20 años de atraso triunfó la cordura y pasó a hablarme de su novio. Apenas me había enterado de que trabajaba en el municipio, cuando apareció su trole, me dio la mano y todo. ¡Qué barbaridad! Viernes 5 de abril. Carta de Aníbal. Se aburgué en San Pablo y regresa a fin de mes. Para mí es una buena noticia. Tengo pocos amigos y Aníbal es el mejor. Por lo menos es el único con quien puedo hablar de ciertos temas sin sentirme ridículo. Alguna vez tendremos que investigar en qué se basa nuestra afinidad. Él es católico, yo no soy nada. Él es mujeriego, yo me limito a lo indispensable. Él es activo, creador, categórico, yo soy rutinario e indeciso. Lo cierto es que, muchas veces, él me empuja a tomar una decisión, otras, soy yo el que lo freno con alguna de mis dudas. Cuando murió mi madre hará en agosto 15 años, yo estaba hecho una ruina. Solo me sostenía una fervorosa rabia contra Dios, los parientes, el prójimo. Cada vez que recuerdo el velorio interminable, siento asco. Los asistentes se dividían en 2 clases, los que empezaban a llorar desde la puerta y después me sacudían entre sus brazos, y los que llegaban tan solo a cumplir, me daban la mano, con empalagosa compunción, y a los 10 minutos estaban contando chistes verdes. Entonces llegó Aníbal, se acercó, ni siquiera me dio la mano, y se puso a hablar con naturalidad, de mí, de sí mismo, de su familia, incluso de mi madre. Esa naturalidad fue una especie de bálsamo, de verdadero consuelo. Yo la interpreté como el mejor homenaje que alguien podía hacer a mi madre, y a mí mismo. Mi afecto por mi madre es tan solo un detalle, un episodio casi insignificante, eso lo comprendo bien, pero tuvo lugar en uno de esos momentos en que el dolor lo pone a uno exageradamente receptivo. Sábado 6 de abril. Sueño descabellado. Yo venía de atravesar en pijama el Parque de los Aliados. De pronto, en la vereda de una casa lujosa, de 2 plantas, vi que estaba Avellaneda. Me acerqué sin vacilar. Ella tenía puesto un vestidito liso, sin adornos ni cinturón. Directamente sobre la carne estaba sentada en un banquito de cocina, junto a un eucalipto, y pelaba papas. De pronto tuve conciencia de que ya era de noche y me acerqué y le dije, qué rico olor a campo. Al parecer, mi argumento fue decisivo, porque inmediatamente me dediqué a poseerla, sin que mediase resistencia alguna de su parte. Esta mañana, cuando apareció Avellaneda con un vestidito liso, sin adornos ni cinturón, no pude aguantarme y le dije, qué rico olor a campo. Me miró con auténtico pánico, exactamente como se mira a un loco o a un borracho. Para peor de males traté de explicarle que estaba hablando solo. No la convencí, y al mediodía, cuando se fue, todavía me vigilaba con cierta prevención. Una prueba más de que es posible ser más convincente en los sueños que en la realidad. Domingos 7 de abril. Casi todos los domingos, almuerzo y ceno solo, e inevitablemente me pongo melancólico. ¿Qué he hecho de mi vida? Es una pregunta que suena a Gardeloa. Suplemento femenino o artículo del Reader Digest. No importa. Hoy domingo,
me siento más allá de lo irrisorio y puedo hacerme preguntas de ese tipo en mi historia particular. No se han operado cambios irracionales, virajes insólitos y repentinos. Lo más insólito fue la muerte de Isabel. ¿Residirá en esa muerte la clave verdadera de lo que yo considero mi frustración? No lo creo. Más aún, cuanto más me investigo, más me convenzo de que esa muerte joven fue una desgracia, digamos, con suerte. Por Dios, qué vulgar y mezquino suena esto. Yo mismo me horrorizo. Quiero decir que en el momento en que Isabel desaparece, yo tenía 28 años y ella 25. Estábamos pues, en pleno auge del deseo. Creo que mi deseo físico más vehemente me fue inspirado por ella. Será por eso tal vez que, si bien soy incapaz de reconstruir, con mis propias imágenes, no con fotografías o recuerdos de recuerdos, el rostro de Isabel, puedo en cambio volver a sentir en mis manos, todas las veces que lo necesite, el tacto particular de su cintura, de su vientre, de sus pantorrillas, de sus senos, porque las palmas de mis manos tienen una memoria más fiel que mi memoria. Una consecuencia puedo extraer de todo esto, que si Isabel hubiera vivido los suficientes años más como para que su cuerpo se aflojara, eso tenía de bueno, su piel lisa y tirante en todas sus zonas, y aflojara, por ende, mi capacidad de desearla. No puedo garantizar que hubiera sido de nuestro vínculo ejemplar, porque toda nuestra armonía, que era cierta, dependía inexorablemente de la cama. De nuestra cama no quiero decir con esto que durante el día nos lleváramos como perro y gato. Por el contrario, en nuestra vida cotidiana se usaba una buena dosis de concordia. Pero, ¿cuál era el freno para los estallidos, para los desbordes? Sencillamente, el goce de las noches, su presencia protectora en medio de los sinsabores del día. Si alguna vez el odio nos tentaba y empezábamos a apretar los labios, nos cruzaba por los ojos el aliciente de la noche, pasada o futura, y entonces, inevitablemente, nos envolvía una oleada de ternura que aplacaba todo brote de rencor. En eso no estoy disconforme. Mi matrimonio fue una buena cosa, una alegre temporada. Pero, ¿y lo demás? Porque está la opinión que uno puede tener de sí mismo, algo que increíblemente tiene poco que ver con la vanidad. Me refiero a la opinión 100% sincera, la que uno no se atrevería a confesarle ni al espejo frente al que se afeita. Recuerdo que hubo una época, allá entre mis 16 y mis 20 años, en que tuve una buena, casi diría una excelente opinión de mí mismo. Me sentía con impulso para empezar y llevar a cabo algo grande, para ser útil a muchos, para enderezar las cosas. No puede decirse que fuera la mía una actitud cretinamente egocéntrica, aunque me hubiera gustado recibir la aceptación y hasta el aplauso ajeno. Creo que mi primer objetivo no era usar de los otros, sino serles de utilidad. Ya sé que esto no es caridad pura y cristiana. Además, no me importa mucho el sentido cristiano de la caridad. Recuerdo que yo no pretendía ayudar a los menesterosos, o a los tarados, o a los miserables. Creo cada vez menos en la ayuda caóticamente distribuida. Mi intención era más modesta, sencillamente, ser de utilidad para mis iguales, para quienes tenían un más comprensible derecho a necesitar de mí. La verdad es que, esa excelente opinión acerca de mí misma ha decaído bastante. Hoy me siento vulgar y, en algunos aspectos, indefenso. Soportaría mejor mi estilo de vida si no tuviera conciencia de que, solo mentalmente, claro, estoy por encima de esa vulgaridad. Saber que tengo, o tuve, en mí mismo elementos suficientes como para encaramarme a otra posibilidad, saber que soy superior, no demasiado, a mi agotada profesión, a mis pocas diversiones, a mi ritmo de diálogo. Saber todo eso no ayuda, por cierto, a mi tranquilidad, más bien me hace sentirme más frustrado, más inepto para sobreponerme a las circunstancias. Lo peor de todo es que no han acaecido terribles cosas que me acercaran. Bueno, la muerte de Isabel es algo fuerte, pero no puedo llamarla terrible. Después de todo, ¿existe algo más natural que irse de este mundo? Que frenaran mis mejores impulsos, que impidieran mi desarrollo, que me ataran a una rutina aletargante. Yo mismo he fabricado mi rutina, pero por la vía más simple, la acumulación. La seguridad de saberme capaz para algo mejor, me puso en las manos la postergación, que al fin de cuentas es un arma terrible y suicida. De ahí que mi rutina no haya tenido nunca carácter ni definición, siempre ha sido provisoria, siempre ha constituido un rumbo precario, a seguir nada más que mientras duraba la postergación, nada más que para aguantar el deber de la jornada durante ese periodo de preparación que al parecer yo consideraba imprescindible, antes de lanzarme definitivamente hacia el cobro de mi destino. ¡Qué pavada! ¿No? Ahora resulta que no tengo vicios importantes, fumo poco, solo de aburrido tomo una cañita de cuando en cuando, pero creo que ya no podría dejar de postergarme. Este es mi vacío, por otra parte incurable, porque si ahora mismo me decidiera a asegurarme, en una especie de tardío juramento, voy a ser exactamente lo que quise ser, resultaría que todo sería inútil. Primero, porque me siento con escasas fuerzas como para jugarlas a un cambio de vida, y luego, porque, ¿qué validez tiene ahora para mí aquello que quise ser? Sería algo así como arrojarme conscientemente a una prematura senilidad. Lo que deseo ahora es mucho más modesto que lo que deseaba hace 30 años y, sobre todo,
Me importa mucho menos obtenerlo jubilarme, por ejemplo es una aspiración, naturalmente, pero es una aspiración en cuesta abajo sé que va a llegar, sé que vendrá sola, sé que no será preciso que yo proponga nada así es fácil, así vale la pena entregarse y tomar decisiones martes 9 de abril.